Bendiciones. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Dios esté sobre cada uno de nosotros en este hermosísimo momento. Es para mí una honra, un grato placer y privilegio poder hablar de la palabra o compartir esta reflexión bíblica con cada uno de ustedes. Y hoy en este día estaremos situados en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Estaremos dando lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente. Les dijo: si escuchad atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos esta palabra. Y hoy quiero iniciar esta pequeña reflexión bíblica con una anécdota. Esta anécdota habla de un ermitaño, un hombre que vivía separado de todo el mundo, un hombre que vivía aislado. Este hombre vivía bien lejos en una montaña. Y dice que este hombre tenía situaciones ya por la edad y por su sentido de inactividad. Este hombre tenía algunas atrofiaciones o estaba atrofiado ya algunas de sus extremidades. No podía caminar con libertad, no podía tomar cosas con tranquilidad. Era un hombre que estaba totalmente casi en estado vegetal. Y dice la historia o la anécdota que llegó un hombre a su casa, a la casa de este ermitaño llegó un hombre. Y cuando él llegó, le dijo: te tengo un reto. Ya el ermitaño estaba prácticamente esperando su día de muerte. El ermitaño estaba viviendo sus últimos días, aparentemente. Para él, ya él no le quedaba otra cosa más que su muerte, porque poco a poco iba perdiendo sus habilidades, poco a poco iba perdiendo todo lo que tenía, poco a poco estaba perdiendo lo que podía hacer con libertad. Sin embargo, cuando este hombre aparece y le dice que lo va a retar, que le tiene un reto, el ermitaño dice: bueno, total, yo no creo que vaya a durar mucho tiempo vivo, pues entonces está bien. Y cuando empieza el hombre a hablar con él y le dice: bueno, te tengo un año para que empujes esta piedra. Lo lleva a una de las piedras más grandes que había en aquella montaña y le dice: te tengo un año para que empujes esta piedra. Desde mañana en adelante empezarás a empujar estas piedras todos los días. Todos los días vendrás a este lugar y empujarás las piedras. El ermitaño mira la piedra y dice: esta piedra es imposible que yo la pueda mover. A lo que el hombre le respondió: bueno, intentar es empujarla a diario, no creo que sea una dificultad. El hombre accede y le dice: total, de aquí a un año no creo que yo vuelva a tener vida o que tenga vida de aquí a un año. Cuando este hombre venga a venir nuevamente a ver lo del reto, me imagino que perdí o ya he muerto. Dice la historia, para no alargarlo mucho, que al pasar del tiempo, el hombre iba todos los días a aquella colina a empujar aquella piedra y se sentía fracasado. Se sentía turbado, se sentía preocupado, porque todos los días iba a empujar aquella piedra, pero no lograba moverla. El hombre día tras día iba allí, a aquel lugar, a empujar la piedra, buscando mover aquella piedra. Cuando pasa 6 meses, el hombre siempre, al pasar los días, se siente más turbado, cada vez más se turba, más preocupado, más situaciones. O sea, siempre que él iba a empujar aquella piedra se sentía más incómodo. Hasta que llegó el año. Cuando llegó el año, aquel hombre que lo retó, que le puso el reto, llegó a la casa y se acercó a él y le dijo: dime, ¿cómo vamos con el reto? A lo que el ermitaño se postró a los pies de aquel hombre, lloró amargamente, sintiéndose fracasado, sintiéndose turbado. El hombre le pregunta: ¿por qué lloras? Y el ermitaño le responde: lloro porque no cumplí el reto. Por más que empujé la piedra, no pude mover la piedra.
Me siento triste, me siento fracasado porque el primer reto que alguien me pone en la vida no logro alcanzarlo, ya que por más que empujé la piedra no pude moverla. A lo que el hombre sonríe y le dice: si me hubieses escuchado atentamente. Si hubieses escuchado atentamente, no te hubieses preocupado y hoy no estuvieras llorando, porque yo simplemente te dije que empujara la piedra. En ningún momento te dije que moviera la piedra. Te dije que empujara la piedra, y al empujar la piedra no te diste cuenta que tus extremidades que estaban atrofiadas empezaron a tomar fuerzas. No te diste cuenta que las enfermedades que tenía al empujar la piedra día tras día empezaron a recibir sanidades. No te diste cuenta que poco a poco, al pasar del día y al ejercitar tu cuerpo, ya tu cuerpo es otro. No eres aquel ermitaño atrofiado esperando la muerte, sino que eres un ermitaño hoy día preparado para afrontar las dificultades de la vida. Pero te decidiste tanto a escuchar lo que creíste haber oído, o hacer lo que creíste haber oído, que te olvidaste de escucharme atentamente cuando te decía: empuja la piedra. Te enfocaste en moverla y por eso hoy te sientes fracasado. Te sientes fracasado porque te preocupaste por mover la piedra cuando yo únicamente te dije: empuja la piedra. ¿Cuántos de nosotros, por no detenernos a escuchar la voz de Dios, hemos sentido que hemos fracasado en el trabajo, en el proyecto, en el propósito que Dios ha determinado para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros, por no escuchar atentamente a Dios, no hemos sentido fracasado? ¿Cuántas veces nosotros, por no detenernos a escuchar atentamente lo que el cielo está diciendo, hemos perdido momentos especiales, temporadas especiales, que tal vez avivamientos especiales lo hemos perdido porque no hemos escuchado atentamente la voz de Dios? El pueblo cristiano, nosotros como creyentes en Jesucristo, nos hemos detenido a escuchar tantas voces en este mundo. Nos hemos detenido a escuchar el tanto ruido del mundo que hemos perdido la sensibilidad a la armonía, a la hermosa música melodiosa de la voz de Dios. Y por eso tenemos hoy un pueblo que va detrás de milagro cuando la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Por esto tenemos un pueblo que ha desviado su vista de la verdad por ir detrás de la realidad. Por eso tenemos un pueblo que se turba de cualquier situación, cuando Dios nos está hablando claramente, pero nosotros estamos desviando nuestra vista hacia el ruido que hace el mundo. Si escucharas atentamente la voz de Dios, dice Moisés al pueblo de Israel, y guardares sus mandamientos. Escuchar atentamente la voz de Dios para poder alcanzar a escuchar la melodiosa voz de Dios en esta tierra. Obligatoriamente debemos tener nuestros pies en la tierra, sí, claro, para sentir la necesidad, pero también debemos tener nuestra mente y corazón en el cielo para poder percibir con sensibilidad la palabra que Dios tiene para este tiempo. Si escucháramos atentamente la voz de Dios, si nos detuviésemos un momentito a escuchar lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántas veces o cuántas personas Dios le ha dicho: te voy a usar, serás una persona especial, serás alguien al quien voy a usar para bendecir a muchos? Pero ellos han hecho más caso a la voz del sistema, aleluya, a la voz de la situación, a la voz de aquellos que se levantan en contra del pueblo de Dios. A esa voz se escucha más, a la voz del fracaso, a la voz de la que marca a cualquiera. A esta voz escuchamos primero que aquella voz de Dios que dijo: te voy a usar. Imagínese usted que
cuando se levantaron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe en contra de la edificación del muro, cuando ellos se levantaron en contra de la edificación, imagínese usted que Nehemías y el pueblo de Dios hubiese escuchado la voz de ellos y no la voz de Dios. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese pasado lo que hoy ha pasado con muchas de nuestras vidas, que nos detenemos, nos hemos frisado en el propósito. Nos hemos conformado con lo poco que humanamente hemos logrado porque hemos basado nuestra visión en nuestros escasos recursos, cuando Dios habló con nosotros y nos dijo que no nos detengamos porque el propósito que tiene con nosotros es sumamente grande. Pero hemos escuchado nuestra propia voz, la voz del sistema, la voz del mundo, la voz de todo aquel fracasado que no ha podido lograr nada. Y no hemos escuchado la voz victoriosa de Dios que nos ha dicho: avanza, sigue adelante, estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si escucháramos tantito la voz de Dios atentamente, estoy seguro que muchas de las cosas que hoy día no hemos logrado, las lográramos. Aquel ermitaño, buscando tal vez mover la piedra, no se percató de lo que Dios hubiese, o de lo que aquel hombre hubiese dicho a él, que era empujarla para que su cuerpo volviera a la normalidad. Escuchemos la voz de Dios para que nuestra vida espiritual vuelva a la normalidad y seamos aquellos hombres de Dios que no que nosotros soñamos, sino que Dios soñó con nosotros. Escuchemos atentamente la voz de Dios. Preocupémonos por lo que Dios está diciendo. Detengámonos un momentito a ver realmente qué es lo que Dios quiere, porque cuando escuchamos la voz de Dios, hacemos su voluntad, y la Biblia es la que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso es que a muchos de nosotros la vida se nos hace amarga, porque no escuchamos atentamente la voz de Dios, por lo tanto no hacemos su voluntad. Y se nos hace amarga porque lo que no es la voluntad de Dios no es bueno, no es agradable ni es perfecto. Es bueno que nosotros nos detengamos a escuchar atentamente la voz de Dios. Dios todos los días nos está hablando a nuestro corazón conforme a su propósito con nosotros. Pero nosotros somos los que no nos detenemos a escuchar atentamente su voz y a seguir sus mandamientos para poder recibir en nuestras vidas las coberturas que su palabra establece sobre nosotros. Detengámonos, analicemos. ¿Estoy yo escuchando la voz de Dios o estoy haciendo más caso a lo que creo, a mis conceptos, a mis preceptos, que a la voz de Dios? ¿Estoy escuchando yo la voz de Dios o simplemente me estoy entreteniendo con el mucho ruido del sistema? Detengámonos, escuchemos atentamente la voz de Dios para que nuestra vida espiritual vuelva a tomar sentido, para que nuestro cuerpo espiritual vuelva a tomar fuerzas, para que podamos ser aquel proyecto que Dios perfectamente ha determinado que seamos. Escuchemos la voz de Dios. Detengámonos. Vamos a hacer caso a lo que dice su palabra. Vamos a hacer caso a lo que dice la voz de Dios. Y si alguna enfermedad espiritual está en nosotros, al escuchar atentamente la voz de Dios y saber lo que tenemos que hacer, créame que se va a ir. Si hay algún pecado dentro de nosotros, al escuchar la voz de Dios, créame que va a tener que disiparse. Si hay alguna dolencia, alguna turbación mental, alguna preocupación, alguna mentalidad de derrota, todo aquello va a tener que disiparse porque decidimos escuchar atentamente la voz de Dios. Santo. Aleluya. Escuchemos la voz de Dios. Detengámonos. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere con su iglesia. Si es que quiere que la iglesia esté atormentando a las personas en cuanto a lo escatológico, o si es que quiere que la iglesia sea solución en este tiempo. Que seamos como las vírgenes prudentes, que en el tiempo de oscuridad, en el tiempo de dificultad,
En el tiempo de problemática, no le faltó el aceite. Gloria a Dios. Analicemos si lo que Dios quiere es que nosotros estemos con voz en cuello gritando las dificultades de este mundo, o es que Dios quiere que nosotros nos detengamos a pedirle a Dios la salida de esta situación para poder brindar una salida oportuna a aquel que no la tiene. Escuchemos la voz de Dios a ver qué es lo que Dios quiere. Y le dice, si escucháramos atentamente la voz de Dios y guardáramos sus mandamientos. Escuchemos la voz de Dios. Padre, yo oro por esta audiencia, por este pueblo que escucha. Señor, y te pido que permitas que podamos escuchar tu voz. Aquella voz dulce que alienta, que restaura, que levanta, que fortalece. Padre, que nuestros oídos estén atentos a tus palabras y nuestro corazón sea sensible, Dios, a esa palabra que va a alinear nuestros corazones y nuestras vidas a tu propósito, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo con toda bendición eterna a estas personas que hoy escuchan tu palabra. Y te ruego, oh Dios, que permitas que tu espíritu, como dice tu palabra, nos esté guiando a toda verdad y a toda justicia. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada persona que ha estado en este momento con nosotros. Te pido que permitas que en medio de tanto ruido, sus oídos estén sensibles a escuchar la melodía de tu voz. Eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el eterno Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Paz y gracias a los tuyos.